¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Qué gozo para mí saludarles en la oportunidad de continuar con esta experiencia maravillosa, como lo es el estudio de la Santa Biblia a través de este singular programa Reavivados por su palabra. Como cada día te desafío para que por tu propia cuenta y guiado por el Espíritu Santo estudies la palabra, ubiques para ti las lecciones del día y por la gracia divina todos nosotros crezcamos en armonía con la palabra de Dios. Me gustaría, como te lo he dicho, leer tus comentarios, tus reacciones al capítulo, tus propios aprendizajes, para que de esa forma todos nos alimentemos por la gracia del Señor. Estamos llegando hoy al capítulo número 5 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y la forma como inicia, la expresión usada al inicio, ¿por qué? Entonces nos va a conectar con las lecciones o el tema dejado allí en el capítulo número 4, que no es otro que la certeza acerca de la resurrección cuando Cristo venga por segunda vez. La razón de la esperanza presentada por el apóstol Pablo en el capítulo 4, basada en la seguridad de esa resurrección. Y dice el verso número 1, porque sabemos, y ese sabemos no es un sabemos de experiencia, es un sabemos por fe, y me encanta esa expresión. El apóstol Pablo va a reconocer que su fe en el Señor y en sus promesas es increíblemente alta, tanto así que el apóstol Pablo ya lo afirma como si fuera un hecho cumplido. Y entonces dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Vamos a mirar lo que el apóstol Pablo está expresando aquí. En primer lugar, está expresando el hecho de que, o reconociendo la verdad de que el cuerpo que tenemos ahora es temporal y transitorio. De hecho, la expresión donde él dice nuestra morada terrestre, literalmente dice nuestra carpa terrestre. Y es un lenguaje conocido por el autor. Pablo era constructor de carpas. Él sabía que esas carpas no eran eternas, expuestas a la intemperie, al sol y a la lluvia, pronto se iban a deshacer, era necesario reemplazarlas. Y él compara nuestro cuerpo de ahora, nuestra vida de ahora, con esas carpas transitorias. Y él dice, aunque se van a deshacer, tenemos en Cristo un edificio, y no se está refiriendo a algunos eruditos, algunos estudiosos piensan que se está refiriendo a las moradas eternas que Cristo fue a preparar, pero en el contexto entendemos que se está refiriendo al nuevo cuerpo, a la nueva vida que en Cristo Jesús vamos a tener. Si la carpa es transitoria, el edificio es eterno, es para siempre. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Y entonces el apóstol Pablo afirma esa idea que ya dejó en el capítulo 4, que aunque aquí nos vayamos envejeciendo, nos vayamos enfermando, tengamos hasta que morir, tengamos la seguridad de que en Cristo Jesús hay victoria cuando Él venga por segunda vez. Luego el apóstol Pablo va a presentar algunas ideas que los indoctos siempre tuercen. Yo no dejo de repetir esto para que podamos entendernos que uno de los métodos de interpretación bíblica es entender el contexto en el cual fue escrito lo que se está estudiando. Y, e insisto en esto,
Las cartas del apóstol Pablo no fueron escritas para nosotros, no fueron escritas para la iglesia de este momento. El Señor Jesús, por su amor y misericordia, las preservó, pues los principios ahí enseñados son válidos para todas las edades, son eternos, son principios y por lo tanto no varían. Sin embargo, Pablo escribe primariamente a la iglesia que está en Corinto y tenemos que mirarlo desde allí. Los de Corinto entendían entonces a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Algunos han pensado que el apóstol Pablo usa los versículos siguientes para hablar de la vida después de la muerte. Es decir, que cuando una persona muere, el alma va al cielo, etcétera, etcétera. Sin embargo, el apóstol Pablo no está hablando de esto. Él está hablando del contraste de la vida celestial con la vida terrenal, la vida que nos espera cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, en contraste con la vida paupérrima que ahora nos toca llevar. Y dice el apóstol Pablo, está hablando de vestidos y de desnudos, él está expresando su anhelo, el anhelo que quizás tenemos todos los cristianos de no ver la muerte, sino ver a Cristo viniendo en nuestra época. Me imagino que el apóstol Pablo tenía en mente el traslado de Enoch, el traslado de Elías, y qué lindo hubiera sido poder participar de esa misma experiencia, dice el apóstol Pablo. Ah, Dice que nosotros gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, y aquella otra lección debiera ser el estilo de vida de todo el que cree en Jesús: gemir, clamar, anhelar que Cristo regrese pronto, que Cristo venga por segunda vez. Yo he conocido cristianos que cuando hablamos de la venida de Cristo se espantan, dicen mejor todavía no, pastor, todavía mire, que pasen otro tiempo, que Dios nos dé otra oportunidad. El cristiano genuino debe anhelar que Cristo venga. Debemos anhelar que esto corruptible, que es nuestro cuerpo humano, se vista de incorruptibilidad cuando Cristo venga por segunda vez. Por eso dice aquí, no quisiéramos ser desnudados. Cuando el apóstol Pablo habla de esto, está hablando de ese tiempo intermedio entre la muerte y la resurrección. Pablo no lo quería. Pablo quería que Cristo viniera, que llegara pronto. Sin embargo, él después va a comprender por revelación que debía morir. Y vamos a encontrar esa revelación allí escrita en la segunda carta a Timoteo. Nosotros tenemos que entender que para interpretar la Biblia debemos leerla como un todo. No podemos agarrar un texto aquí, un texto allá. Pablo en segunda a Tesalonicense entonces nos va a mostrar que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego todos los redimidos serán trasladados. Es decir, será simultáneo. No hay tal cosa como que es cuando muera, es cuando una persona muere, etcétera, etcétera. Así que aquí está claro la enseñanza, está claro lo que Cristo nos quiere decir. Él está hablando del cuerpo corruptible, del cuerpo incorruptible cuando Él venga, y que Él quisiera tener la experiencia de un traslado inmediato. No quisiera pasar por la desnudez, es decir, no tener ninguno de los dos cuerpos. Él quisiera estar con Cristo Jesús. Y repito, el anhelo de todos los que decimos amar a Jesús debe ser ese: que Cristo venga pronto, que Cristo regrese por segunda vez a nuestra tierra. Otras enseñanzas que encontramos en este capítulo que haríamos bien nosotros ahora de repasar es el hecho de que el Señor nos ha rescatado con una función. Nos ha rescatado con una tarea, la de servir entonces ahora de instrumento de salvación para otros que están pereciendo en el pecado. Mira lo que dice el apóstol Pablo.
Mira cómo lo describe el apóstol. De modo que si alguno está en Cristo, a partir del verso 17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y entonces nos dio el ministerio de la reconciliación. Oye lo que está diciendo el Señor, mi hermano. Oye lo que está diciendo el Señor, mi hermana. El Señor está diciendo, hemos sido rescatados por la gracia, hemos sido rescatados por Cristo. Cristo nos reconcilió con el Padre. ¿Por qué nos reconcilió? Recuerda que nosotros nacemos separados de Dios, nacemos enemigos de Dios. Nuestra inclinación natural es hacia el mal. Nuestra inclinación natural es hacia aquello que es perverso. Para nosotros, para ti y para mí es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Así que Cristo viene entonces a través de su Espíritu Santo, actúa en tu corazón, actúa en tu corazón, actúa en el mío para que aceptáramos al Señor, para que lo recibiéramos, para que le conociéramos. Algunas personas dicen, cuando yo encontré a Cristo, era Cristo el que nos estaba buscando a nosotros a través del Espíritu Santo, porque éramos nosotros los que estábamos perdidos. Eras tú, era yo el que estaba perdido. Y en consecuencia, el Espíritu Santo nos toca, aceptamos a Jesús, nos reconcilia y ahora tenemos la responsabilidad también de ser instrumentos de la salvación de otros. Y voy a insistir en esto. Lo he dicho en otros audios, lo he dicho en otras explicaciones del reavivado. Si no estamos cumpliendo la tarea, si no estamos predicando el Evangelio, si no estamos exponiendo ante otros la verdad preciosa de la palabra de Dios, entonces realmente no hemos sido alcanzados por la gracia divina, no hemos sido alcanzados por el Señor, porque Cristo nos reconcilió y al reconciliarnos nos da el ministerio de la reconciliación, nos pide, nos impele. Por eso vamos a encontrar en este versículo, en este capítulo, perdón, vamos a encontrar el origen, de dónde sale aquella expresión que se utiliza en el lema de los grupos juveniles de la iglesia. El amor de Cristo nos constriñe. No es el amor que sentimos por Cristo, es el amor que Él ha sentido por nosotros, es lo que Él ha hecho en nosotros, lo que debe impelirnos, lo que debe impulsarnos, lo que nos constriñe, es decir, nos impulsa para hacer la obra que el Señor quiere que nosotros hagamos, para que prediquemos el mensaje. Quizás no tenemos el don todos de la predicación, quizás no todos tenemos el don de dar estudios bíblicos, pero a todos se nos ha dado la responsabilidad de testificar. ¿Y qué es testificar? Contar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, contar lo que Cristo ha hecho en nosotros, contar lo que Él ha hecho por ti y por mí. El apóstol Pablo presenta también en este capítulo la gran verdad de que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Si vivimos para Cristo, vivimos de una forma diferente. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre, muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por darnos a nosotros el ministerio de la reconciliación. Ayúdanos a cumplirlo, Padre. Ayúdanos a ser instrumentos de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Lindo día para cada uno de ustedes.